Hola a todos, aquí Johnny Branquizio. Hoy quiero compartir con vosotros unas maneras básicas y sencillas de grabar guitarras eléctricas con diferentes micros. Hay unas fórmulas, digamos, convencionales que siempre funcionan, que es la que vamos a ver hoy, pero sugiero que vais probando cualquier otro tipo de forma, experimentando posiciones distintas de microfonía distintas. Lo más importante cuando grabamos no es tratar de poner los micros en la posición convencional, si eso no nos ayuda. Es más bien, ¿qué puedo hacer yo para encontrar el sonido que busco? Es decir, si pongo los micros en una posición que todo el mundo pone, que es una manera que funciona básicamente, pero no voy a conseguir el sonido que quiero, no tiene ningún sentido ser tan vinculado a la convencionalidad. Entonces os sugiero que tratáis de experimentar cualquier cosa. Los grupos que han revolucionado el sonido, como los Beatles, simplemente se han dedicado justo a experimentar la cosa más extraordinaria. Por eso hemos heredado herencia de grandes profesionales como el ingeniero de sonido de los Beatles, del cual se ha hablado muy poco, se ha hablado mucho de los Beatles y su productor, pero no de su ingeniero de sonido. Hoy quiero utilizar tres micrófonos. Un micrófono dinámico, Shure 57, todo el mundo lo tiene y lo conoces. Quien no lo conoce debería tenerlo absolutamente. Un condensador CM1, muy pequeñito, suena muy bien. Y un Rode NT1, otro condensador. Aquí ponemos el Shure 57. Entonces el altavoz está justo aquí. Aquí con una linterna, abriendo detrás, podéis ver exactamente dónde está el altavoz para poder ubicar los micros. Generalmente, ese es el centro. Si lo ponemos muy céntrico, el micro, en esa dirección, tendremos más agudos. Conforme lo desplazamos más a la derecha o a la izquierda, tenemos un poco menos. En ese caso, a mí me interesa tener un poco menos. Y lo pondré así. Ese es el centro. Y eso entre el centro y el final del altavoz. Más bien así. Y el CM1 lo ponemos al mismo sitio, pero a la izquierda. Suponemos que este es el altavoz de un amplificador de guitarra. En el centro es donde tenemos más brillo, con lo cual, si colocamos el micro en esa dirección, tendremos más agudos. Conforme alejamos el micro en este lado o este lado, o sea, en esa franja o esta, tendremos menos brillo. Por ejemplo, aquí. También podemos poner el micro así o así. Ahora ponemos los mismos dos micrófonos, pero detrás del amplificador, y abierto la pantalla y lo colocamos de esa manera. Aquí recogemos un sonido mucho más grave y diferente. Otra opción muy poco convencional es esta, simplemente. El micro mirando al otro lado. Esas son situaciones que se crean a veces por fallos. Aquello que un día estás grabando, no te das cuenta, el micro se ha movido y te gusta el sonido. Pues es interesante. Es una manera de captar más el sonido de sala con el sonido del amplificador justo atrás de aquí. Son opciones que cuando las conoces, las puedes utilizar como herramientas en circunstancias donde la música realmente te pide ese tipo de sonido.
Ahora ponemos el condensador, el Rode NT1, lejos del amplificador, incluso en una dirección completamente opuesta, al otro lado de la sala, donde os guste cómo suene, y tratar de grabar solamente el sonido de la sala. Espero que estos consejos sencillos y básicos os puedan ayudar a empezar a grabar vuestras guitarras eléctricas. Si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario. Hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal de YouTube y también puedes seguirme en mis redes sociales. Chao.